Día cuarto. No salgo vivo de aquí, tienes que prepararte. El último día de escuela de Carlo fue el 30 de septiembre, un sábado. Cuando salió, jamás imaginé que no volvería más. Y sin embargo así fue. Cursaba el bachillerato clásico en el Instituto León XIII, dirigido por los padres jesuitas. Llegó de la escuela particularmente cansado. Había tenido una hora de educación física y el profesor le había hecho dar algunas vueltas corriendo alrededor del gran campo de fútbol. Pensábamos que ese era el motivo de su cansancio. Y aún así, por la tarde se encontró con fuerzas para salir conmigo a sacar a pasear a nuestros queridos 4 perros. A la mañana siguiente, junto con mi esposo y mi madre, decidimos salir a comer. Sugirieron un restaurante cerca de Benegono, la ciudad donde estudian los futuros sacerdotes de la diócesis de Milán. Cuando Carlo bajó a la cocina a desayunar, noté que tenía una pequeña mancha roja en el ojo derecho, dentro de la parte blanca. Quizá había cogido frío. Una vez más, no me preocupé demasiado. De vuelta a casa, ya por la tarde, Carlo empezó a tener fiebre. Le subió hasta los 38 grados. Le dio un paracetamol y decidí que no iría a la escuela el día siguiente, lunes 2 de octubre. Llamé a la pediatra y le pregunté si podía venir a visitar a Carlo. Llegó de inmediato y solo observó que su garganta estaba un poco roja. Nos recetó un antibiótico simple y se marchó. Yo seguía sin estar preocupada. Además, me habían dicho que la mitad de la clase tenía gripe, e imaginé que era eso lo que le estaba pasando a Carlo también. Mi hijo pasó el resto del día tranquilo. Rezó conmigo el rosario como me pedía muchas veces. Era algo natural para él interrumpir las actividades del día para orar. Su relación con Dios era continua, incesante. Todo lo hacía pensando en el Señor, encomendándose a Él. Las oraciones eran una ayuda, decía, para recobrar energías y retomar las ocupaciones diarias con más fuerza y serenidad. Hizo sus deberes y trabajó un poco en el ordenador para sus exposiciones. Seguía con fiebre, pero se mantenía activo y atento. Como tenía fiebre, fuimos a su habitación para hacerle compañía mientras cenaba. De repente pronunció esta frase: «Ofrezco mis sufrimientos por el Papa, por la Iglesia, para no ir al purgatorio e ir directo al cielo». En ese momento pensamos que se estaba burlando de nosotros. Carlos siempre había sido alegre y divertido. Pensamos que estaba de broma y no le dimos especial importancia a estas palabras, que parecía haber pronunciado deliberadamente para hacernos sonreír un poco. La fiebre no le bajaba, pero tampoco empeoró. Carlo había tenido episodios de dolor de garganta otras veces, desde que era pequeño, y siempre le había llevado al menos una semana, si no más, recuperarse por completo. Esta es también la razón por la que continuamos sin preocuparnos. Carlo ya estaba invirtiendo gran parte de su energía en aquellos que lo necesitaban. Lo hacía diario, tanto en los horarios establecidos como cuando las circunstancias se lo permitían. Para él eran acciones naturales indiscutibles. Le gustaba mucho el ejemplo de los santos que se habían dedicado a los últimos. Había transcrito unas frases de la Madre Teresa de Calcuta que tanto le gustaban. Muchos hablan de los pobres, pero poco hablan con los pobres. No busques a Jesús en tierras lejanas, Él no está allí, está cerca de ti. Él está contigo. Si tienes ojos para ver, encontrarás Calcuta por todo el mundo. Las calles de Calcuta llevan a la puerta de cada hombre. Sé que tal vez quisieras hacer un viaje a Calcuta, pero es más fácil amar a la gente que está lejos. No siempre es fácil amar a las personas que viven a nuestro lado. Jueves 5 de octubre. Mi hijo amaneció con las parótidas un poco hinchadas. Llamé al médico de nuevo. Vino a verlo otra vez y dijo que probablemente tenía paperas. Nos aconsejó que siguiéramos en el mismo tratamiento que estábamos aplicándole y así lo hicimos. Pero el día siguiente nos llevamos otra sorpresa. Carlo presentó hematuria. Entonces la pediatra nos hizo tomar una muestra de orina para analizarla en un laboratorio clínico cerca de nuestra casa. El diagnóstico fue reconfortante. Realmente parecía que no había nada grave. Cuando mi hijo tenía dolor de garganta y le subía la temperatura, a menudo sufría episodios de terrores nocturnos, una perturbación no patológica del sueño bastante común en niños y adolescentes, que provoca parasomnias y pesadillas. Por eso yo prefería pasar las noches con él cuando estaba enfermo. Dormía en un colchón en el suelo junto a su cama. Recuerdo que la noche entre el 3 y el 4 de octubre
Soñé que estaba dentro de una iglesia. Estaba presente San Francisco de Asís. Arriba en el techo vi el rostro de mi hijo, de gran tamaño. San Francisco lo miró y me dijo que Carlos sería muy importante en la iglesia, y en ese momento me desperté. No pude quitarme ese sueño de la cabeza en toda la mañana. Creí que era una pequeña profecía diciéndome que mi hijo sería sacerdote, porque él había compartido conmigo varias veces este deseo suyo, y me convencí de que el sueño estaba relacionado con eso. La noche siguiente volví a acostarme a su lado. Antes de dormirme, recé un rosario. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché una voz que claramente me decía estas palabras: Carlos está muriendo. Pensé que no era una voz que fuera a hacer ningún bien, que era un mal pensamiento y que no debía consentirlo, así que no le di ninguna importancia.